Y domingo pasado veíamos que Él es Dios, el Verbo encarnado. El Dios que vino a esta tierra para salvarnos. Pero vimos también que es el Dios que vino como siervo, porque vino para servirnos, para servir a la humanidad y sobre todo para obedecer el propósito de Dios Padre que le envió a esta tierra. Veíamos cuán importante es entender que Dios hizo todo el esfuerzo posible que se podía hacer para que cada uno de nosotros tengamos la salvación y la vida eterna. Y a partir de ahora vamos a ver algunos en el libro, siempre fundamentados en el libro de Marcos, el Evangelio según Marcos. Vamos a estar pensando en algunas de sus características. Y la primera que yo quisiera mencionar hoy, y que espero que nos inspire y que nos lleve también a entender el principio de autoridad, es que Jesús, el Mesías, estaba lleno de autoridad. Si queremos definir la palabra autoridad, podríamos definir dentro del contexto bíblico la palabra exousia. Esto en el sentido, hay dos sentidos importantes. Primero, en el sentido de capacidad, autoridad nos habla de privilegio, de fuerza, de competencia, de libertad y de maestría. Todo eso estaba reunido en nuestro Señor. Él estaba aquí. Él tenía el privilegio de servir al Señor Padre, Dios Padre. Él era fuerte, tenía capacidad, competencia y maestría. Pero si pensamos en la influencia que la palabra autoridad trae como delegada, vamos a ver que él tenía autoridad, derecho. Él era dueño, jurisdicción, libertad, poder, potencia y potestad. O sea, él tenía el derecho legal y o moral de ejercer poder. O al contrario, si queremos pensar, o poder que él poseía como derecho. Él tenía la posesión de todo el poder como derecho. La Biblia nos dice que Dios es presentado como la autoridad máxima, personal, y no solo eso, Él es la fuente de toda autoridad. En Marcos capítulo 1, versículos 21 a 28, dice así: entraron en Capernaum y enseguida, entrando él en la sinagoga los sábados, enseñaba. Y se asombraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y ese momento un hombre con espíritu inmundo estaba en la sinagoga de ellos y exclamó diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo lo sacudió con violencia, clamó a gran voz y salió de él. Todos se maravillaron, de modo que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Una nueva doctrina con autoridad? Aún los espíritus inmundos él manda y le obedecen. Y pronto se extendió su fama por todas las partes, en toda región alrededor de Galilea. Algo que vemos en ese texto realmente importante es que el Señor tenía y enseñaba como alguien que tenía autoridad. El mensaje poderoso del Señor confirmaba quién era el Mesías, su carácter mesiánico. Nadie jamás, ni se igualará tampoco, se igualó a Jesús, tanto en su misión como en los poderes que manifestó, así como en sus palabras. No hay duda de que Él es el Mesías. Sus enseñanzas son poderosas para transformar nuestras vidas y cambiar completamente nuestra condición. Él hablaba como profeta.
enviado de Dios. Él tenía poder de expulsar de la vida de los seres humanos los espíritus malignos que les poseían. Ningún poder maligno podía resistirle. Su poder y palabra validaba un carácter único e imposible de ser comparado. Todos reconocían que algo nuevo estaba sucediendo en aquel momento. En aquella sinagoga, una doctrina nueva venía. Y es por esto, por lo que me pregunto, ¿qué causas permitían a nuestro Señor ejercer una autoridad tan especial como Él lo hizo? ¿Qué es realmente lo que podemos ver por detrás de tanta autoridad y de poder manifestado a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo? Y leyendo este primer capítulo de Marcos, fui encontrando algunos aspectos que son muy importantes, lo fueron en la vida de Jesús, pero que lo son también en la vida de aquellos que dicen ser discípulos de Jesús, de aquellos que afirman ser salvados en Cristo y miembros del cuerpo de Cristo. La primera cosa que quisiera destacar es que Jesús fue enviado por Dios Padre. Él, como Mesías y Salvador, el Verbo encarnado, vino enviado por el Dios Todopoderoso, la máxima autoridad. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 4 a 9 nos dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo al mundo para que vivamos por Él. También nos dice en 1 de Juan, en el mismo capítulo, versículos 14 y 15, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Jesús recibió la misión de Dios y es enviado con el propósito de que la salvación fuera y sea una realidad y toda justicia de Dios sea cumplida como lo fue y lo será. Juan 10, 17 nos recuerda, versículos 18 también. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo, dice Jesús, mi vida para volver a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que la autoridad de Jesús está delegada, avalada, respaldada por Dios, la autoridad suprema. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Qué importante es ese versículo, porque no hay vida fuera de nuestro Señor Jesucristo. Y si alguien niega a Jesucristo, por muy bueno que sea, por la mejor religión en que esté, por el más alto nivel que pueda haber llegado de grado de bondad en esta vida, si Jesús no está en su vida, no tiene vida eterna, no está salvado por el Señor, no tiene a aquel única fuente de vida eterna. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nadie puede discutir la autoridad de nuestro Señor Jesucristo
ni cuando comenzó su ministerio, ni tampoco al final. De hecho, ese texto nos revela que toda la autoridad le fue dada, toda potestad le había sido dado, tanto allá en el cielo como aquí en la tierra. Y también nos revela que de la misma manera Él nos envía. No hay potestad real ni autoridad verdadera que no sea bajo el llamamiento de nuestro Dios. Por eso, en el pueblo de Dios y en la vida del ejército de Dios, nada se ejerce, ninguna autoridad se ejerce simplemente porque lo digo yo. Tiene una razón y tiene a alguien que es supremo. Y Jesús tenía autoridad y eso impactaba a la gente en su momento. ¿Por qué no hablaba como los fariseos? Si pienso en ese texto, entonces voy a pensar, me tiendo a pensar así, bueno, era una raza de hipócritas, porque no tenía ninguna autoridad. Pero es que frente a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, realmente nadie puede confrontar, nadie puede vencer ni resistir, porque Él estaba aquí a mandato de nuestro Dios Padre y Él aceptó el compromiso de venir aquí a dar su vida en contraposición a que nosotros venimos para vivir. Él venía para morir por nosotros. Segundo aspecto es que la autoridad en sí y solamente la capacidad legal y el poder que le da a alguien para ejercer en la misión que tenga que ejercer no es suficiente. Jesús fue obediente a Dios Padre. En Marcos 1, 10 y 11 nos dice así: y enseguida, mientras subía del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como paloma. Y vino una voz del cielo, desde el cielo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Todos sabemos cuál fue este momento, en el momento de su bautismo. Es interesante ver esta realidad y escuchar lo que Dios Padre, la voz de Dios se manifestó en aquel día y dice: tú eres mi Hijo amado, en quien yo tengo realmente placer, alegría, gozo, complacencia. Aun cuando el Señor no tenía ninguna necesidad de ser bautizado, no tenía pecado, era Dios hecho hombre, Él fue obediente en todo. Y eso es importante, sobre todo para aquellos que por rebeldía quieren levantar su corazón ante Dios y cuestionar muchas veces lo que no entienden. Dios es Dios y Él es el Señor de todas las cosas. Y Él sabe muy bien, y lo ha demostrado a lo largo de la historia, qué dice y qué habla. Jesús obedeció al Padre. Él obedeció al Padre en las mínimas cosas. Y el Padre lo respaldó. Pero también el Padre se alegró con la actitud de aquel hijo. El hijo modelo para nosotros. En esta mañana, quizás una de las cosas que debemos preguntarnos es: Señor, ¿soy yo tu hija o tu hijo amado? ¿Alegro tu corazón? Una manera de hablar, ¿verdad? Pero tú estás contento conmigo. Señor, cuando me miras, ¿qué piensas? ¿Qué ves? ¿Puedes decir que soy tu hijo amado en quien tú tienes alegría? Es interesante que Mateo nos da algunos detalles más, porque dice: mas Juan se le oponía. Cuando Jesús llegó para bautizar, Juan dijo: no, de ninguna manera, yo no te voy a bautizar. Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Esa es la pregunta que hace Juan el Bautista. Pero Jesús respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Qué interesante, hermanos. Entonces, Juan el Bautista le dejó y le bautizó, aunque no se sentía ni una pizca con autoridad para hacerlo. Cristo, en los días de su vida física, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con fuerte clamor
al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Qué interesante ese texto. Ese texto es súper para mí revelador. En cuanto Jesús aquí estuvo, ¿verdad? En momentos tan difíciles de su vida como fue allá en el Getsemaní, ¿os acordáis? Padre, si es posible, ¿sí? Allí estaba y hablaba con Dios Padre, y dice aquí el texto que Dios Padre le oyó y le contestó. Yo decía a mis alumnos hoy en la escuela dominical, ¿cuál fue la contestación? Y la contestación fue exactamente: no puedes salir de esto, tienes que ir hacia la muerte. Es la única forma, tienes que ir hacia la cruz. Y Jesús no argumentó como muchas veces hacemos nosotros, no se excusó como muchas veces hacemos nosotros, no tuvo pereza como muchas veces la tenemos nosotros. Él fue hacia el Calvario, Él fue hacia el monte de la calavera con la cruz en su espalda, ¿verdad? Para dar su vida por nosotros. Por eso Él fue perfeccionado, no porque necesitaba ser perfecto, ya lo era, pero Él demostró su perfección en la obediencia hasta lo último delante del Señor. ¿Cuánto tenemos que aprender de nuestro Mesías? Porque a veces tenemos tantos teólogos y todo el mundo tiene algo que decir al respecto de Dios, y parece que Dios es tan conocido, pero de la misma manera con que hablamos, negamos la efectividad y la verdad de Dios en nuestras propias vidas. Él aprendió a obedecer y por eso llegó a ser autor de la eterna salvación, el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Jesús pasó por las experiencias más amargas y nos comprende en todas nuestras cualidades y debilidades. Recuerde a Jesús en Getsemaní. Eso es lo que está pensando el autor de Hebreos cuando habla de las oraciones y súplicas, del clamor y las lágrimas. Nos da 4 niveles aquí de oración de Jesús. Y usa una palabra muy interesante, la palabra clamor, la palabra griega, kraige, y es muy significativa, porque ¿sabe lo que dice? Indica un grito que la persona no quiere lanzar, pero que se le escapa de la garganta en el estrés de un dolor insoportable. Si no crees que alguien te ama, tienes que entender que Jesús te ama y te ama de verdad. Porque lo que tuvo que pasar por nosotros, no hay cómo expresar como palabras. Era tanto el dolor de ir a la cruz por mí y por ti, que aún no queriendo se le escapó. Si es posible, es lo que quiere decir el autor. Jesús cumplió exactamente todo el propósito para el que fue designado, aun cuando esto le demandó un sufrimiento sin igual. Es por esto por lo que Dios lo consideró hijo amado, pues agradó complaciendo al Padre en todo. Y hay una pregunta aquí: ¿cómo está tu obediencia a Dios? ¿Cómo estás obedeciendo a Dios, al Señor de señores? Tercer aspecto es que Jesús resistió a la maldad y a Satanás al sufrir la tentación. Jesús realmente tuvo momentos de batalla y gran batalla contra el enemigo. Marcos nos revela eso en el capítulo 1, versículos 12 a 13. Y dice: enseguida el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Estaba con las fieras y los ángeles le servían. Es muy rapidito lo que nos dice Marcos, pero dice grandes verdades. Jesús no huyó
cuando las cosas estaban difíciles o cuando el enemigo osó atacarle. Jesús no se desanimó en ese momento. No se ve lamento, aunque estaba muy debilitado después de 40 días sin comer. Realmente estaba muy debilitado, pero no vemos a un Jesús cobarde. No vemos a un Jesús cambia chaquetas. No vemos a un Jesús con otros intereses. Vemos a un Jesús fiel, y fiel al punto de no dar concesión al enemigo, sino que ahora enfrentando una batalla tremenda. Jesús nunca pactó con el diablo ni con el enemigo, ni se dio una pizca el deseo del acusador. Dice en Hebreos 4, versículos 14 y 15, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Nuestro Señor resistió al enemigo y lo hizo con la palabra de Dios. Él demostró, siendo la palabra encarnada, que Dios es el Todopoderoso y ni el enemigo, con toda su rebeldía o poder, podrá resistirle. Hebreos 2, 14 y 15 nos revela algo tremendo. Por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre, de igual manera Él participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el dominio sobre la muerte, esto es, al diablo, y para librar a los que por el temor de la muerte estaban toda la vida condenados a esclavitud. No solo la salvación personal tuya, Jesús vino para deshacer y destruir las obras del diablo, para destruir al mismo diablo que será condenado eternamente, para darnos o para sacarnos de una condenación tremenda como era la esclavitud bajo el poder de Satanás y del pecado. Así que Jesús era un gran soldado. Someteos pues a Dios, dice la Biblia, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo podemos resistir al diablo? Para vencer las trampas satánicas es necesario una comprensión bíblica de lucha y ataque. La primera cosa que tenemos que tener en mente es que Jesús no vino aquí a la tierra a pasar en grande. No vino de turismo, ni vino a conocernos personalmente para saber lo bueno que somos o lo malo que somos. Él vino en una batalla. Y todos aquellos que hacen parte de su pueblo tienen que tener claro en su vida que estamos en una batalla. Y la batalla comienza en nuestra propia vida, pero ella se extiende en nuestra familia, ella se extiende en nuestra iglesia, ella está extendida en el mundo entero. Socialmente el mundo está en batalla. Y es que está también físicamente en guerra ahora mismo. Pero esas batallas no tienen nada que ver con la batalla espiritual que merman millones y millones de personas que van al infierno cada día. Porque nosotros que somos la iglesia del Señor, a veces no somos como el Señor de la iglesia. Estamos en batalla. Y hermanos, si estamos en batalla, quisiera solamente mencionar 4 aspectos importantes que debemos tener claro. Jesús elevó la autoridad de la Biblia muy por encima de la razón y de los intereses humanos. Y eso me parece muy importante. La palabra de Dios realmente es palabra de Dios. Y aun cuando yo no entienda por qué la palabra de Dios dice algo, yo necesito creer en la palabra de Dios. Yo necesito ponerla en mi vida en primer lugar. Nosotros estamos viendo momentos difíciles en nuestra nación porque ahora se pacta con todos y por todos en nombre de permanecer en un poder. Eso no es justo, hermanos. Eso no es verdadero. Llamamos a alguien ladrón y al mismo tiempo lo coronamos como rey. Eso es totalmente incongruente, pero es humano porque así lo somos nosotros. No obstante, como creyentes, necesitamos entender que la palabra de Dios tiene que prevalecer
por encima de cualquier sabiduría humana o de cualquier cosa que yo diga, bueno, yo creo así o yo pienso así. No hay que pensar así, hay que pensar lo que Dios dice y hay que entender lo que Dios dice. Segundo, en la batalla, una cosa importantísima es la fidelidad, es esencial. Si hay áreas de nuestra vida que no están bajo el control de Dios, estamos en peligro. Estamos en peligro. El enemigo hará la suya. Si él encuentra la mínima debilidad, él está dispuesto a hundirte y destruirte. Y no va a contemplar ninguna razón. Porque él no tiene amor ni ama a nadie. Ni siquiera a sí mismo. Así que debemos tener claro con el Señor lo que Jesús fue. Fiel hasta lo último. Y nosotros como cristianos necesitamos realmente ser fieles al Señor. Ser fieles en toda circunstancia, en todo momento. Tercero, tenemos que estar vestidos de la armadura de Dios. Y no voy a hablar sobre ellas hoy. Pero si quieres leer en Efesios 6, ahí está, ¿verdad? Toda la armadura de Dios es importante porque estamos en momentos de batalla espiritual. Y cuarto, necesitamos vivir una vida de oración en espíritu. De una oración guiada por el Espíritu Santo de Dios. No esas oraciones que a veces solemos decir, dame eso, dame aquello, socórreme aquí, no provee maná por allí, saca aquí sanidad de este lado. Oración en espíritu. Jesús fue completamente obediente al Señor. Cuarto, Jesús comunicó fielmente el Evangelio. Y nosotros necesitamos conocer el Evangelio para comunicarlo y vivirlo tal como es. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1, versículos 14 y 15. Hay en este resumen, porque Marcos es muy conciso, del mensaje de Jesús, 3 grandes palabras que son características profundas de la fe cristiana. Primera, por encima de todo, había llegado el tiempo de la buena noticia, del Evangelio. La buena noticia de la verdad, de la esperanza, de la paz, de la promesa de Dios que se cumple, de la vida eterna y de la salvación que Jesús vino a traer a la humanidad. Buenas nuevas significa esto. Y significa no solo en nuestras palabras, pero en nuestra vida. Porque en verdad el reino de Dios se acercó. Porque Él vino para libertarnos. Porque hoy todavía el Señor sigue salvando vidas y vidas en todos los rincones del planeta Tierra. Porque es posible vencer. Porque no es el psicólogo quien te puede sanar. Porque no es el médico que puede sanar tu alma. Solo Cristo puede sanar tu vida, pero la puede. Y necesitamos creer en esta verdad. Porque a veces vivimos un evangelio donde creemos que ni siquiera hay milagros. Cuidado. No menosprecie el Evangelio del Señor y sus promesas que se cumplen todas. Segundo, algo que es importante en nuestra fe es el arrepentimiento, que no es tan fácil como pensamos. La palabra griega de arrepentimiento significa metanoia, que quiere decir un cambio de aquí, de mentalidad. Y mira, cambiar mentalidad es difícil. Muy difícil. Solo el Señor puede hacer eso profundamente. El verdadero arrepentimiento quiere decir que la persona ha llegado no solo a sentir las consecuencias de su pecado, sino a odiar el mismo pecado. Somos propensos a confundir 2 cosas: el dolor por las consecuencias del pecado y el dolor por el pecado mismo. Y eso, tengo que decir, en los años de pastorado somos muy propensos a esto. ¿Por qué digo eso? Muchas personas están tristes, apesadumbradas, ¿no? Por el lío en que las ha metido su propio pecado.
Pero saben muy bien que si pudieran estar razonablemente seguras de que podían liberarse de estas consecuencias, no les importaría volver a hacerlo todo igual que antes. Y eso no es arrepentimiento del pecado, ¿cierto? Eso es muy importante tener claro en nuestra vida. El pecado causa muchísimo dolor. Lo causó a Judas, pero Judas no se volvió de su pecado. También lo causó a Pedro, pero Pedro se volvió y se arrepintió de su pecado. No es el pecado lo que muchas personas odian, sino sus consecuencias. Y eso es grave, porque continúa pecando y pecando. Tercero, la palabra creer. Y el Señor lo da aquí imperativo. Creed, dice Jesús, la buena noticia. Creer la buena noticia quiere decir simplemente tomarle la palabra a Jesús. Creer que Dios es tal como Jesús nos lo ha presentado. Creer que Dios ama de tal manera al mundo que hará cualquier sacrificio para hacerlo volver a Él. Creer que lo que nos parece demasiado bueno para ser verdad, sí lo es. Él vino para perdonarnos y darnos la vida eterna. Juan capítulo 20, versículo 21. Nos va entonces a decir, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me ha enviado el Padre, así también yo os envío a vosotros. Nuestra autoridad como cristianos y proclamadores del Evangelio, porque somos discípulos de Cristo, reposa en la verdad que nuestro propio Señor también nos envió. ¿Sí? Dios nos envió. Jesús nos envió. Aquí nos dice claramente, como el Padre me ha enviado, yo os envío. Él fue enviado para cumplir el plan de Dios para la iglesia. Nosotros también fuimos enviados para ello. Tenemos una misión y es necesario tener autoridad en esta misión. Y la autoridad viene cuando realmente aceptamos de verdad lo que el Señor nos dice. Él te ha enviado y Él me ha enviado. No por lo que somos. No hace falta títulos, ¿no? A veces somos muy tendentes a titulitis. Hay que tener títulos para cualquier cosa. Hay que tener a Cristo para servirle. Eso sí. Segundo, Jesús dijo, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Primera de Pedro 1, 2. ¿Quién nos ha dicho que el tiempo de obediencia se ha acabado? No hay derecho de no obedecer al Señor. Y si somos creyentes, no tenemos ni siquiera cómo argumentar esta realidad. Lo podremos hacer porque para eso nos dio libre albedrío. Pero las consecuencias de la desobediencia son muy tremendas en nuestra. No porque Él nos quiera castigar, pero es porque salimos de lo que es perfecto, de lo que es bueno, de lo que es agradable. El cristiano es llamado, su vida es consagrada a Dios mediante la obra del Espíritu Santo. Por la aspersión de la sangre de Cristo es limpiado de los pecados del pasado y es dedicado a la obediencia a Dios. Él es mi Señor, ¿os acordáis? Él es mi Señor. Por eso, someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. Si un creyente se enfrenta abiertamente con el diablo, éste le dejará por cobarde. El diablo puede pelear con el cristiano, pero no le puede abatir, a menos que el cristiano le deje. El diablo no es invencible. Cuando se enfrenta con la palabra de Dios, tiene que huir. El cristiano
tiene la humildad o debe tener la humildad de saber que tiene que pelear sus batallas con el tentador, no con su propio poder, sino con el poder de Dios, tal como nuestro Señor hacía. Por eso, Hebreos 10:23 dice, retengamos firme la confesión de la esperanza sin vacilación, porque fiel es el que lo ha prometido. Qué interesante ese aspecto. ¿Qué significa retener firme? Y mirar, hermanos, todo el mundo quiere que Dios sea fiel, ¿verdad? Nos encanta que Dios es fiel, ¿verdad? Dios nunca nos deja. Aun cuando estamos tan lejos, todavía Él está presente y nos ama, dispuesto a recibirnos, ¿verdad? Pero ¿ya te diste cuenta alguna vez? Oh, ¿y Dios? ¿Será que Él se alegra con mi fidelidad? ¿Será que yo necesito ser fiel a Dios? Pues tengo que decir que sí. Es lógico que el creyente corresponda a la fidelidad de Dios con su propia fidelidad. El que es lo que Dios espera de cuantos desean agradarle y servirle, de sus hijos amados en quien pueda tener complacencia. La fidelidad afecta todas nuestras relaciones. La Biblia dice que es un don de Dios incluso. Esto, cuando recibimos a Cristo como Señor, el Espíritu Santo mora en nosotros y nos trae bendición, amor, alegría, paz y fe o fidelidad. Por eso Apocalipsis 2:10 nos dice, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Y aquí el diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Interesante. Esa foto de ese león me recuerda a Pedro diciendo que el enemigo anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. La epístola del apóstol Pedro es universal y hecha para todos los creyentes. Entonces, quiero terminar antes de que participemos de la Santa Cena. No hay autoridad sin el llamamiento de Dios. Nadie quiere luchar espiritualmente si no es hijo o hija de Dios. No obstante, si no eres hijo o hija de Dios, lo puedes hacer. Aún hay tiempo. Porque dice la Biblia que Él vino exactamente para eso, para esto, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Él vino para aquellos que quieren recibirle. Y nosotros necesitamos recibir. Si no tenemos todavía a Jesús en nuestra vida, no vas a vencer el mal, nunca. Y no porque lo diga yo, porque yo no soy nadie para decir nada. Pero porque si Dios no está en ti, si el Cordero no te ha perdonado, y si el sacrificio de la Navidad, del niño de la Navidad no es efectivo en tu vida, estás vagando en este mundo hacia el infierno. Perdonad, pero es así. El camino está, las puertas están abiertas. Jesús ha hecho todo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Verbo encarnado. Él pagó el sacrificio. La única cosa que nos pide es que tengamos, que le aceptemos por fe como Señor y Salvador. Y eso no nos dan las luces de Navidad, no nos lo da los regalos de Navidad, la comilona familiar, las bolas de Navidad, nada de eso da nada de eso, todo eso es tontería. La luz tiene que reinar y brillar aquí. La vida, el corazón espiritual tiene que palpitar desde aquí. Entonces mi invitación a ti hoy, si no tienes a Jesús en tu vida, es recibe a Jesucristo como tu Salvador. Realmente entrega tu vida a Él y entonces ya no pertenecerás al mal. No es para nosotros, es gratis, no hay que hacer nada. Yo no estoy pidiendo dinero aquí para nadie, pero le costó el más alto precio a aquel que es el niño de la Navidad y que fue perfeccionado en la obediencia. Tampoco hay autoridad si no hay obediencia. Y aquí nos dice de lleno a nosotros como creyentes, a ver, ¿cómo estamos obedeciendo a Dios?
¿Cómo estamos? ¿Sabemos cuál es su voluntad? ¿Conocemos su palabra y lo que Él nos revela? Para conocer y para poder obedecer, nosotros necesitamos comprender lo que el Señor nos dice. Y Él nos ha dado todo, desde la Biblia hasta el Espíritu Santo, para que podamos entender. Pero eso tampoco es suficiente. Puede ser doctor, no sé cuánto de las cuantas y los PhD que sea. Pero si tú no vives eso, al infierno. Porque los hijos de Dios resisten al mal. ¿Cómo está? ¿Cómo está tu armadura de guerra? Pastor, me olvidé. Bueno, pues yo tengo que tener la mía también. Vestíos de toda la armadura de Dios y resistid. No hay autoridad, hermanos, sin fidelidad, sin ser fiel al Señor. Y de verdad que tenemos, por un lado, muy fácil, porque somos libres en España para creer o no creer, para seguir o no seguir. Lo tenemos muy difícil porque España está contaminada espiritualmente hasta la médula, totalmente podrida. Podrida, es una pena, pero es lo que el Señor dice que pasará, ¿verdad? En el mundo entero, no solo en España. Pero nosotros no podemos permitir que esta contaminación llene nuestra vida, venga a nuestra vida. Dice el Señor, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es, y mira lo que dice el apóstol, vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es necesario que nosotros podamos delante del Señor presentarnos delante de Él como un sacrificio vivo y agradable. Eso